Muy buenas tardes. Lo Bueno, primero es que se presenten. buenas tardes todos y todas. Habla Diva Sandoval. Soy de la coordinación colegiada del Movimiento Social de Discapacidad Colombia. Mi nombre es Rudestela Enaudaza, yo soy activista por los derechos de las personas con usuarias de silla de ruedas. Mi nombre es Orlando Andrés Cano, soy de Salgar, Antioquia. Yo soy ambientalista y líder social. Muchísimas gracias a ustedes por buscar a palabras mayores y por querer visibilizar el proceso. Digamos que particularmente yo creo que es importante mencionar algo y es digamos, yo he sido también usuario de silla de ruedas, también fui usuario también de, de caminador, bastón, porque pues hace muchísimos años tuve pues una cirugía de remoción de un tumor en la médula espinal. O sea, eso evidentemente no se ve en los videos y en las entrevistas porque estoy sentado, pero pues de eso me quedaron una serie de secuelas que es importante mencionarlo porque creo que entiendo cuáles son las dificultades con las que se enfrentan las personas, no sé, en silla de ruedas, en una ciudad como Bogotá, que es donde vivo yo. Lo que yo entendí, según lo que me contó Ruth, es que ahorita están participando también en la mesa de organizaciones sociales de los diálogos con el ELN. Entonces, yo creo que vale la pena que nos cuenten, pues, qué es lo que los motivó a organizarse y cuáles son los objetivos también del movimiento. Nosotros, en el marco de la Convención de Derechos Humanos, hicimos la apuesta de conformar un movimiento social que le apostara realmente a la implementación de la convención, pero más que eso, que nos tuvieran en cuenta, como lo plantea la convención, en la cual pudimos participar activamente escribiéndola, porque es la única convención del siglo XXI escrita por la sociedad civil. Personalmente estuve muy al frente de esa convención y logramos sacar la ley, pero más que eso, nosotros lo que queríamos también en ese momento, y lo seguimos reclamando, es que nos consideren como sujeto social y político de derechos, porque eso también lo plantea la convención, pero desafortunadamente eh, con los enfoques clínico rehabilitador que consideran que la discapacidad es un bastón o la silla de ruedas o el lenguaje de señas o los autistas o las personas con discapacidad que tienen problemas de salud mental, la discapacidad psicosocial, pues ha sido muy difícil que el Estado colombiano asuma inicialmente el enfoque planteado en la convención, porque nos parece que no nos han tenido en cuenta y somos de la gente que no hemos podido, la mayoría, entrar como a la sociedad colombiana y justamente que nos reconozcan como persona humana, que también tenemos derechos y que también somos productivos y que podemos contribuir al desarrollo económico, social, político y cultural de la sociedad colombiana y que también contribuimos al Producto Interno Bruto del país. Personalmente, yo soy una persona pensionada por OPS, trabajé 29 años de mi vida antes de adquirir la discapacidad, la adquirí en el 2008, es una discapacidad que no tiene cura. Bueno, entonces, pero en ese marco nosotros dijimos, toca apostar a que no haya más víctimas que sean producto del conflicto armado, no los están atendiendo, porque la Unidad Nacional de Víctimas nos contaba que éramos la segunda población víctima del conflicto armado. Entonces nosotros creemos que la discapacidad es un enfoque transversal, que en todas las poblaciones hay discapacidad, en mujeres, en niños, en la población LGTB, en el campesinado, los indígenas, los afros. Yo fui la primera que entré representando a la población con discapacidad en el Consejo Nacional de Paz. Muchos de los que estamos en Mosodí somos víctimas también del conflicto, hemos sido exiliados, hemos sido desplazados, también hemos perdido nuestros bienes y en este momento de la historia creemos que no podemos desfallecer, que el dolor lo tenemos que convertir en esperanza
y por eso seguimos, ¿sí? Ya hicimos nuestro primer encuentro nacional de la población con discapacidad, logramos llevar 30 territorios, fue un grupo demasiado heterogéneo porque eso era lo que queríamos, que la gente de la Colombia profunda que realmente ha vivido el conflicto desde esos municipios se hiciera presente. Hicimos más de 70 reuniones contándole a la gente qué eran los acuerdos, mirando todo lo del acuerdo de México, lo del acuerdo de Cuba, el acuerdo de Venezuela, dándoles a conocer que allí no íbamos con los proyectos específicos de la población con discapacidad ni con nuestras demandas, sino que íbamos a una apuesta de entregar un conocimiento desde lo que a nosotros nos había pasado y nos está pasando, como que no nos dejan participar, que no nos escuchan, que todavía hay mucha resistencia por parte de lo que nosotros llamamos los corporativistas de la discapacidad que se han lucrado de nuestros cuerpos y que son los que están manejando, o por decirlo de alguna forma, con los contratos del Estado colombiano, haciendo las capacitaciones, pero nosotros creemos que falta mucho. Yo sé que son muchos temas, pero algo que pues nos ha parecido, y a mí en lo personal, porque fui una persona que miré lo del préstamo del BID que se hizo en pandemia por $300 millones y que iban destinados a varios programas de fortalecimiento a las políticas de la inclusión social para las personas con discapacidad, que era productiva y laboral, y que de esa plata, como todo, se la robaron. Me gustaría también que pudieran conocer a Margarita. Ella es Margarita Celis, hija de Diva Sandoval. Hola, mi nombre es Margarita Celis. Bueno, yo soy secretaria técnica del Movimiento Social Discapacidad Colombia. Nací con una discapacidad visual, también en este nacimiento desde esta fábrica genética que a algunos nos corresponde. Tengo una calcificación en el tálamo derecho y eso hace que también hayan otras repercusiones y que también agrave la condición de la discapacidad. Agradecerle profundamente a Palabras Mayores, porque realmente lo nuestro sí son palabras mayores, que el país, que ustedes como seres que también están construyendo unas nuevas narrativas desde la comunicación política, nos han dado posibilidad a estas minorías que realmente somos mayorías en el país. Nosotros aproximadamente somos 8 millones de personas con discapacidad en Colombia, donde cada vez por prevalencia de la Organización Mundial de la Salud en el mundo van a haber más personas con discapacidad psicosocial, y ahora en el marco del conflicto armado, el estallido social, las desigualdades y todo lo que nos tenemos que enfrentar como pueblo colombiano generan impactos no solamente físicos, sino psicosociales, de la cual también tenemos que pronunciarnos de una forma muy potente, porque en este momento, mientras dialogamos aquí, Chamil, muchas personas con discapacidad se están quitando la vida, niños ya tienen tendencias suicidas, nuestros compañeros de las sobrevivientes de la Drummond, muchos compañeros se nos han suicidado, muchos compañeros, hijos, les han suicidado a sus padres en los brazos, diciéndoles: papás, no tenemos ni siquiera para comer al día, no puedo ser una carga para ti. Delante de ellos se toman sus pastillas y se mueren, deciden morirse. Y hay veces para las personas con discapacidad deciden tomar una decisión contra su cuerpo, contra su vida, porque es más digno morirse en un país como Colombia que seguir viviendo sin dignidad. Nosotros desde el movimiento, esta es una plataforma nueva, somos unos grandes utópicos, como diría Paulo Freire, desde esas violencias extremas, hegemónicas sobre nuestros cuerpos que nos han aniquilado, y que desde la normalización de cuerpos y desde este modelo neoliberal, desde lo productivo, de usted es capaz, si usted es capaz, entonces usted puede vivir, y es una vida que merece ser vivida, y desde ese exterminio nazi que comenzó todo el tema ideopolítico de lo que era la Teletón, nos siguen exterminando en Colombia, y es un tema, profe, que no se está hablando en el país porque la gente ha asociado el tema de la discapacidad a una silla de ruedas. Nos han construido desde unas narrativas, desde la pornomiseria inspiracional, desde cuerpos inconclusos, chuecos, tuercos.
nos han vuelto, nos han construido desde la indigencia, nos tienen debajo de los puentes, nos tienen pidiendo limosnas, nos han construido así. A las personas con discapacidad nos han construido así. Y es muy duro enfrentarse a toda esa construcción que también lo hacen los medios de comunicación desde esa pornomiseria, y es muy complejo de construir esas narrativas que no somos ni dioses, ni semidioses, ni seres desde otros mundos, ni nacimos con una discapacidad porque tuvimos que haber hecho algo en otra vida y lo estamos pagando. No somos seres mitológicos, somos seres humanos sintientes, pensantes, actuantes. Estamos vivos por dentro, somos un organismo vivo y estamos dentro de una sociedad colombiana que nos extermina, nos doblega bajo esa matriz de dominación y opresión. Entonces nosotros estamos hoy diciendo aquí, nuestro corazón late, está vivo, somos un organismo vivo que siente, que ama, que se equivoca, que también ha construido sociedad, que los grandes genios en la humanidad son autistas y que hemos contribuido a las grandes transformaciones sociales políticas, desde las matemáticas, desde la física cuántica, hemos estado como personas con discapacidad. Queremos que seamos reconocidos antes de que nos reconozcan como sujetos políticos. Profe, usted que ha hecho grandes análisis desde la geopolítica, queremos no solamente que nos construyan como sujetos políticos, sino como sujetos vivos, y cuando tú reconoces a un ser vivo, lo reconoces sujeto de derechos, así como el campesinado, así como los indígenas, y es muy duro esta apuesta construirla tan solos. Nosotros en esta apuesta hemos estado muy solos porque nos enfrentamos a grandes corporaciones de la discapacidad que les han entregado históricamente una universidad que no es crítica y que se queda con nuestros recursos, un gobierno colombiano que en el gobierno de cambio también ha cometido muchas equivocaciones y que tienen personas coordinando las cosas nuestras cuando vienen de otros gobiernos de derecha, donde han perseguido a los que hemos creído en el proceso de paz y que siguen hegemónicamente legitimando un modelo neoliberal desde nuestros cuerpos, desde la narrativa, desde el sujeto del caridad, y donde se habla más del cuidador que la persona con discapacidad, cuando el cuidado se cuida la vida y es un marco totalmente distinto. Entonces, en lo último que hemos hecho como Mosodic, que nos acompañaron nuestros colegas en Medellín, también lo hicimos allí por darle un fuerte golpe al uribismo. En nuestro legado es la vida, 180 personas, 90 mujeres, 90 hombres, dispuestos a transformar y a creer y a mostrar un camino de resistencia. Yo creo que nosotros sí tenemos que enseñarle mucho al país, profe. Nosotros hemos resistido los tratos más crueles, deshumanos, que se han dado en la historia de la humanidad, y nosotros, nuestro cuerpo, todo lo hemos recibido. Las mujeres con discapacidad psicosocial las violan, se las llevan al psiquiatra para que las mediquen, las cogen a la fuerza, las tumban las cogen en la calle, la llaman a la policía con un código policial. Los jóvenes del estallido social perdieron sus ojos por causa de la guerra, y es ese establecimiento que también tiene que reconocer su verdad plural y que también tiene que reconocer que parte de la discapacidad que ha sido reproducida por la guerra y por el establecimiento ha sido por culpa de ellos. Entonces aquí estamos, profe, diciéndole cuente con nosotros. Palabras mayores también se recogen, estas voces plurales que no se cuentan, que nos exterminan, pero que estamos desde la esperanza tratando de resistir. No es fácil, porque organizar procesos desde el hambre y desde las miserias humanas no es fácil, pero hay un corazón que está vivo, latente, diciendo aquí estamos dispuestos a entregarlo y a jugárnosla todo por la paz, pero no nos sigan exterminando. Reconózcanos como sujetos vivos y como un sujeto político que merece todo el respeto y todo el reconocimiento. Es de nuestra potencia, no es de la discapacidad. Es una condición que algún día el movimiento sueña que desaparezca ese término discapacidad, porque es incapacidad, y que vengan otros términos desde el enfoque ecosocial, un enfoque que centra toda nuestra lucha en la vida. Así que bienvenidos a Pablo, a nuestro Mosodic, porque también sé que de muchas formas ha sido Mosodic, al profe que lo queremos tanto, y bueno, y que viva la juntanza por la vida. En nuestro Mosodic hay personas firmantes del acuerdo de paz, que también sería lindo poderlos escuchar en algún momento.
mujeres con discapacidad psicosocial, mujeres campesinas, artesanas, pescadoras, profesoras, estudiantes. Y cuando Diva preguntó en Medellín hace unos días, ¿cuántas personas de aquí tienen trabajo? Y levantaron 4 personas la mano de 185. Dijimos, tenemos que seguir trabajando y tenemos que romper la estructura del modelo neoliberal y poder avanzar algún día a esa ternura y a esa teología de la liberación que ha sido tan enseñada y que el profe Enrique Dussel, que ya se murió y dejó un legado tan fuerte de la vida con las mujeres madres de la 1 de mayo. Él dijo ayer, de hace 10 años, pero ayer lo escuchamos, dijo, tenemos que hacer un proyecto común alrededor de la vida, algo que nos lleve otra vez a construirnos por dentro. Así que gracias, profe. No, pues gracias a ustedes. Orlando, adelante. El modelo social de la discapacidad que se ha replicado en Colombia es un modelo que no le llega a las personas de la Colombia profunda con discapacidad. No le llegan ni en el sistema educativo, no le llegan ni en el sistema cultural, deportivo, y mucho menos le llega en lo que es todo lo que comprende lo laboral, ¿sí? El ejemplo que nos ponían nuestras compañeras cuando preguntábamos en el encuentro que cuántas personas trabajaban y recibían todas sus garantías laborales, prestaciones sociales, seguridad, en fin, solamente 4 de 180, pues es un reflejo, ¿sí? de la enorme brecha de desigualdad sobre la cual vivimos como población con discapacidad, ¿sí? El enfoque social o el modelo social de discapacidad solamente se enfoca en temas que le llegan a las ciudades capitales, ¿sí? Como la accesibilidad en los establecimientos públicos, en las entidades del Estado, en temas de eliminación de barreras arquitectónicas, pero si nos vamos a recorrer la Colombia profunda, nos vamos para el Casanare, nos vamos para el Amazonas, para el Meta, para el Guainía, cualquier otro departamento alejado de la centralidad, nos vamos a dar cuenta que esa accesibilidad que se promueve desde el modelo social no existe, ¿sí? No existen escuelas adaptadas para que nuestros niños y jóvenes con discapacidad puedan entrar y formarse, y generación tras generación, década tras década se pierden miles y cientos de miles de oportunidades de que nuestros niños y jóvenes con discapacidad puedan entrar a formarse. Y eso pues implica que tampoco puedan acceder cuando ya llegan a su edad adulta a un trabajo, ¿sí? A un trabajo digno que les permita cumplir sus sueños, sus metas, sus aspiraciones. Inclusive la situación es tan compleja que para los que nos formamos, quienes estamos en procesos educativos y tenemos ciertas habilidades para el trabajo, pues tampoco podemos acceder porque existen esos imaginarios que sobre la población con discapacidad, esas creencias populares que todavía nos miran desde un enfoque médico y rehabilitador, como el pobrecito, como el enfermito, ¿sí? Cuando hoy por hoy la sociedad, lo que hemos avanzado, pues ya eso ya queda simplemente como anécdota, ¿sí? Hoy por hoy nos reconocemos como seres y como sujetos políticos y sociales. Pues yo les tengo que confesar que estoy desaprendiendo acá, y desde ya les digo que estoy aquí al servicio para lo que necesiten de mi parte. Digamos que yo tengo ciertas intuiciones, pues más bien por mi experiencia de vida personal. O sea, yo soy un colombiano privilegiado, entonces precisamente por esos privilegios, cuando me ocurrió cuando tenía 12 años esta situación médica, pues se abrieron todas las opciones médicas para mi tratamiento, y
pues bueno, yo vengo de una familia de médicos, o sea, mi mamá, mi papá, mi hermana son médicos, entonces ahí hubo todas las opciones. Eh, digamos que esa misma familia me crió como con la intención de que yo me comporte como si no tuviera nada, pero, pero pues evidentemente cualquier persona que me conoce solo observándome caminar sabe que tengo una dificultad física, tengo problemas de equilibrio, de coordinación, dificultades. Y yo me sigo comportando como si no tuviera ninguna dificultad, pero al final es cierto que por mi propia experiencia pues tengo intuiciones, puede que esté equivocado, no sé, o sea, yo hace muchos años entendí que, por ejemplo, que Teletón es una cuestión nefasta, o sea, por eso que mencionaban ahorita, o sea, ese enfoque de caridad como muy propio de nuestra cultura cristiana, pues es problemático, o sea, es problemático y tiene que ver con otra cosa que mencionó la hija de Diva, me disculpan el nombre, Margarita. Margarita. Margarita, sí, que yo también creo que es un problema y que es algo que vale la pena conversar y es como que nos producen todos para el trabajo, ¿no? O sea, tenemos que ser trabajadores eficientes antes que ciudadanos y sujetos de derechos y eso pues es un problema, sobre todo para esta clase de proyectos políticos que hoy están en el gobierno, que hablan de una democracia amplia, que hablan de justicia social, que hablan de justicia ambiental. Eso que mencionó Orlando, pues ahorita lo último creo que es importante, porque normalmente a lo máximo que uno llega es a eso, ¿no? Como a adecuar la arquitectura urbana, pero se piensa muy poco en, pues en los colombianos, exacto, de la Colombia profunda, que pueden tener diversas situaciones de discapacidad. Insisto, yo aquí estoy aprendiendo, pero pues digamos, y estoy seguro que no va a ser la última conversación. Creo que es importante, por el tiempo que tenemos, ir hacia el punto de que mencionaban ahorita, sí, lo que yo estuve revisando así por internet rápidamente y lo que entiendo es que Iván Duque solicitó un préstamo de 300 millones de dólares y el préstamo tenía como ese objetivo, ¿no? De que esa plata fuera invertida en temas de inclusión de personas con discapacidad en el país. Lo que también entiendo, pues ustedes me corregirán, es que eso estuvo, digamos, eso se está manejando desde la Universidad de los Andes. Y entonces díganos, cuéntenos ustedes, qué es lo que está pasando con ese dinero, cómo se está manejando. También cuál es la institucionalidad que hoy funciona, o sea, ustedes me corregirán, pero siento que en el Ministerio de la Igualdad no se articuló nada con respecto a la población con discapacidad. Y pues eso es una falla y eso es una alerta también para este gobierno. Entonces, primero lo del préstamo y segundo también lo de la arquitectura, porfa. Sí. Bueno, lo del préstamo, pues como lo decías, que has investigado, este es un proyecto, el proyecto de ley 1252, ¿cierto? Que se hizo estando en pandemia y vemos que el organismo ejecutor pues era el Ministerio de Hacienda. Sabemos quién era el ministro de Hacienda en ese momento, Alberto Carrasquilla, bueno, que todo lo volvía agua. Entonces, en este momento, esos recursos nosotros le pedimos a Klopatrowski, que era el consejero nacional en ese momento, explicaciones, porque ese préstamo iba para educación, sobre todo pues el tema del decreto 1421 sobre la educación inclusiva, iba para niños, jóvenes y adolescentes, y que ese dinero también iba a ser ministrado por el ICF, o sea, se le iban a dar otra parte al ICBF. Otra parte iba para lo que fue la ley 1996, que es la capacidad jurídica de la población con discapacidad, y sabemos nosotros, no sé, de que realmente eso no solo fue proyecto de ley,
más lo que es la socialización, el proceso, ese proceso transitorio para que eso llegue a ejercerse como la capacidad jurídica, porque eso una persona no es de la noche a la mañana que puede tomar decisiones, sino que eso es una transición. Sin embargo, pues el ICBF no dio ni siquiera tiempo a esa transición, sino que muchos niños grandes, porque así los educaron, ¿cierto? Y así como también ha sido vista la población con discapacidad, infanticiada, pues. O sea, somos infantiles como que toda la vida para nuestras familias, por eso nosotros, de cierta forma, pues, estamos en desacuerdo con el tema de cuidadores y que nuestra familia nos cuiden, ¿cierto? Porque ahí nos violan el derecho a lo que es la vida independiente. También se daba un recurso a las EPS, fuera de la plata que tienen las EPS, para lo que es el certificado de discapacidad. Pero sabemos que el certificado de discapacidad en este momento ni siquiera lo están dando, en algunas partes lo exigen y no los están pues dando, y no es justo que se haga un préstamo de tanta plata, que son 300 millones de dólares, que eso equivale como a 1 billón y punta de pesos colombianos, y que lo pagamos son todos los colombianos, y que al momento no sabemos a quién pedirle explicaciones. ¿Por qué? Como lo decía Diva ahora, lo que es la gerencia de discapacidad, pues han estado siempre los mismos con las mismas, permeadas ahí, se camuflan con otros nombres, pero que sabemos que vienen de las mismas líneas de los gobiernos anteriores, que está ahí metido la Universidad de los Andes con esa Fundación País, ¿cierto? ASDAUN, que también ha estado metida ahí disfrutando de los recursos y de los proyectos que es para la población con discapacidad, y que en realidad ninguna población se beneficia, y más que es indignante que este préstamo se hizo en tiempos de pandemia, y sabemos que en tiempos de pandemia, si en este momento por tantas crisis la población con discapacidad, muchas han tomado la decisión de tener pues la mal llamada muerte digna, que no es tan digna, sino que es de desesperanza, de que no nos sentimos en este mundo. O sea, hay personas que se cansan de esa lucha, entonces toman esa decisión, ¿cierto? Y me quedé pensando en alguien que lo hizo, entonces me llevó como a ese momento de que en realidad fue mucha la gente que en ese momento de pandemia lo necesitó, porque mucha población con discapacidad no tiene empleo y no tenía empleo. Muchos tenían empleos, pero informales, de aquellos que salen a vender sus dulces, sus cosas, pero que en momento de pandemia ¿qué? No podían hacer eso, y físicamente se morían de hambre. Físicamente, inclusive la población con discapacidad auditiva, los sordos, no entendían ni por qué la gente se tapaba la boca. No hubo, o sea, pues es inaudito que pase eso, pues igual no nos extraña en este país que de verdad margina, vulnera, aniquila, anula a ciertas poblaciones, y no nos sentimos vistos en el Ministerio de la Igualdad. En el Ministerio de la Igualdad, ni ahora en la consejería. Esa consejería es una consejería de pupitre, una consejería que no construye de los territorios, que supuestamente va a ser una socialización de lo que es la política pública, y lo va a hacer es llevándose las listas. Eso se construye desde abajo hacia arriba. Entonces, eso es como, a grosso modo, lo del préstamo del BIC, y de que en el momento nadie nos da razón de eso, y que sabemos que esa plata ya se la mecatearon en papitas, como dicen por ahí. Imagínese, yo que se supone que tengo que saber de estas cosas,
no tengo ni idea quién es el consejero o la consejera de temas de discapacidad para el gobierno nacional, o sea, ni tenían el radar que existía esa consejería, ¿sí? Entonces, y empezando por ahí, pues uno qué puede esperar que esté pasando ahí. Pero bueno, no sé, Diva o Orlando, si quieren complementar. Tienen el micrófono ahí. Antes de que de pronto que la compañera Diva, que ella ya amplía un poco más el tema de arquitectura institucional, sí quiero mencionar que, según nos comentaban otros compañeros de Mosodic, que se han hecho aproximadamente más de... Orlando. Sí, dígame. Importante que prendas la cámara, porfa. Ya la prendí. No, les mencionaba de que hay compañeros que hacen parte o que han hecho parte de Mosodic y que en algún momento trabajaron con el gobierno y nos contaban que hay aproximadamente entre 700 y 800 derechos de petición. El año pasado habían ese tipo de instrumentos que estaban represados dentro del nivel nacional de la discapacidad, dentro de las instituciones que lo conforman, y que no se había dado respuesta de eso, ¿sí? Entonces, empecemos por partir desde ese estado de desconexión, ¿sí? De lo que ellos hacen con lo que vivimos quienes estamos en los territorios, en los municipios, las veredas, los corregimientos de la Colombia profunda, que no nos dimos cuenta o que nos damos cuenta desde lejos, pero que no sabemos qué es lo que pasa con la destinación y con la inversión y ejecución de esos recursos. Ahora sí, la compañera Diva y Margarita. Bueno, mira, lo que nosotros mínimamente esperábamos era que después de haber firmado un pacto histórico con Gustavo Petro y con María José Pizarro el 6 de diciembre del 2021 y otras personas que también firmaron otro pacto como 15 días antes de las elecciones o un mes, a ninguno nos llamaron a escucharnos. O sea, nosotros no nos llamaron ni a decirnos... vamos a hacer el Ministerio de la Igualdad, vengan, siéntense, ustedes qué opinan, porque supimos que recogieron personas para estructurar el Ministerio de la Igualdad. Nombraron una gerencia de la discapacidad que nosotros le decimos como los mismos con las mismas, los corporativistas que habían trabajado en el proyecto de minas antipersona. Bueno, la gente tiene todo el derecho a trabajar, eso nosotros no nos oponemos, pero no recogieron las voces plurales de la población con discapacidad que estuvo frente como en la apuesta de construir un país como más igualitario, un país con justicia social y ambiental. Muchas de las personas que estaban trabajando en la gerencia, cuando tratamos de hacer el plan de inclusión social con Naciones Unidas, iniciando el gobierno Duque, nos dijeron que ese plan era muy político, que nosotros, bueno, muchos nos tildaron de guerrilleros, de exiliados, de refugiados, porque estábamos trabajándole al proceso de paz y decíamos, no queremos más víctimas. Discapacidad es la segunda población víctima del conflicto armado. Nosotros decíamos, no puede ser. Entonces nosotros en el movimiento recogimos personas de la fuerza pública, personas, ahorita tenemos los firmantes con discapacidad del acuerdo de paz, a todas las poblaciones decíamos, todo el mundo tiene caída si realmente creemos en que hay que aperturar una democracia, como lo dices tú, profe, una democracia en libertad, ¿sí? Queremos eso para el país, entonces no nos tuvieron en cuenta, hasta hoy nunca nos han escuchado la gerencia de la discapacidad. Hay compañeros de otros procesos que se han ido a reunir con el Ministerio del Interior, dicen las mismas cosas, no les han cumplido, la gente anda demasiado molesta y son compañeros progresistas, compañeros víctimas, compañeros que han estado en el exilio, que saben qué es lo que está pasando en el país, y entonces es como muy duro porque la gente le pregunta ahora qué hacemos, y nosotros decimos, bueno, pues tratemos de llegar a las cabezas, pero no ha sido posible. No ha sido posible porque el país en algunos escenarios sigue en manos del corporativismo, sigue a veces en manos de personas que no tenían la experiencia, entre comillas, institucional,
Entonces, de pronto creen que es recitar la Convención de Derechos Humanos. Eso está demasiado amañado, creemos nosotros, pero nosotros estamos con el gobierno del cambio y le apostamos a ese proceso y vamos a seguir por encima de los que nos señalen, por encima de los opositores de este proceso. Seguiremos porque esa es nuestra apuesta hace 10 años, trabajarle a la justicia social y ambiental. Entonces, no tenemos escucha, hemos tratado de abordar algunas personas que son parte de procesos en los cuales nosotros tuvimos la posibilidad también de ser parte de esos procesos, acompañándolos. Mira, yo te voy a decir una cosa, pues de pronto esto no va a salir en el audio, pero te lo cuento. Yo trabajé como funcionaria SENA Regional Valle, como coordinadora de política social hace 30 años. Eso me tocó recoger el proceso de desmovilización del M-19 por orden del gobierno nacional. Eso me costó a mí el primer exilio, dejar la familia tirada. Me costó mi casa de Cali, que apenas hasta ahora estoy recogiendo, pagando todavía una casa que me logré hacer después de 30 años, ¿sí? Entonces, llegamos, muchas personas de Mosodic están en el exilio por sus luchas, por ejemplo, con la Drummond, con las petroleras, están fuera del país. Y no, todas estas personas nos juntamos y entonces todo lo que muchas personas que están hoy en esos espacios nos da, ustedes son los refugiados, los exiliados, los guerrilleros y mucho más cuando CONELADE, que es la Coordinadora Nacional de Enfermedades de Alto Costo, lisiados de guerra y personas con discapacidad, están en alianza con nosotros y hacen parte de la Coordinación Nacional de Mosodic. Es más, nosotros, por todo lo que pasaba en la Comisión de Seguimiento y Verificación de los Acuerdos del Consejo Nacional de Paz, les dijimos, ustedes son los que tienen que estar aquí, a ver si algún día los reconocen como sujetos dignos de vida y que también ustedes eligieron la guerra para hacer política, pero nosotros tratamos de entender todo lo que ha pasado en el país y ustedes son los que deben de estar aquí. Entonces, Mosodic le dice, háganle ustedes en este Comité Nacional de Paz y hagámosle todo juntos. Tuvimos una experiencia muy linda financiada por la Unión Europea con CONELADE en Caquetá, en marzo, Caquetá, Huila y Tolima y Putumayo, donde tuvimos la posibilidad de juntarnos desplazados, personas con discapacidad, iniciativas de paz del macizo colombiano. A ti te podemos mandar ese informe de la juntanza que hicimos de la comisión, y bueno, y sí, los diálogos que hicimos con el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, con la de la verdad, discapacidad y conflicto armado, verdad, memoria, verdad y reparación, muchas cosas que hemos hecho, pero entonces, como tú sabes mejor que nosotros, eso produce estigmatización, produce señalamiento, produce polarización, pero bueno, allí vamos avanzando con nuestra apuesta de realmente construir una sociedad mucho más democrática, pero donde realmente los derechos de la población se materialicen. Sí, no podemos seguir hablando carreta, no podemos seguir hablando de la participación por la participación, y son muchos de los interrogantes que nosotros tenemos también en estos procesos que se están dando. Las personas que vayan a ver que estén viendo este video, por favor, arroben al presidente, arroben a la vicepresidenta, ¿sí? Arroben a María José Pizarro, que pues hizo este compromiso también con Mosodic, pues para que empecemos a tener respuestas sobre todo esto que están señalando acá Diva, Ruth, Orlando. Y de parte mía, yo sí les digo de una vez que para lo que necesiten, pues estoy a la orden. Lo primero que me toca es educarme, porque en serio, digamos, desconozco muchos temas, pero pues yo estoy acá en Bogotá y si ustedes consideran que puedo ser útil en algo para el movimiento, pues adelante, no les dé pena y yo colaboro en lo que pueda. ¿Listo? Primero, pues agradecerle a Ruth, al profe, que lo admiro tanto y lo queremos con mucha ternura. Creemos que esto también se hace con los jóvenes, con los millennials. Tiene una gran responsabilidad, también entendiendo el tema de las transiciones planetarias y el devenir político de los movimientos sociales. Agradecerles a todos profundamente desde la esperanza. Este tema de nosotros tiene que ver mucho
con la alfabetización política, pero también con la alfabetización humana. Humanizar nuestras relaciones desde el afecto, desde la ternura, desde el reconocimiento de la otredad, desde abrazar al otro en su diferencia. Nosotros necesitamos ser abrazados por ustedes, necesitamos que nos traten como seres vivos, seres que hemos contribuido en todas las ramas, como yo decía al principio, en la filosofía, en la historia, en el arte. Tenemos mujeres impactantes en el mundo como una Frida Kahlo, tenemos hombres de ciencias que han contribuido a la humanidad a que también podamos seguir abriendo caminos. Decirles a palabras mayores y a Pablo, mandarle toda nuestra ternura, todo nuestro amor, que la voz de él sigan siendo palabras mayores, que es lo que está haciendo también sea esa voz en los desiertos. Y bueno, agradecerle profundamente a Yamil, y bueno, estamos vivos por dentro, nuestro corazón sigue latiendo con la Madre Tierra y vamos a seguir diciendo, nuestro legado es la vida. Gracias a todos ustedes por escucharnos y bueno, aquí vamos a estar, profe, en lo que necesite también cuente con nosotros. Muchas gracias. Ruth. Dale gracias, Chamil. Nunca pensé que su respuesta fuera tan rápida. Desde el año pasado le he insistido a Pablo, no me había contestado. Yo le sugerí que fueras tú el que nos escucharas, pues, que han habido, pues, muchos como especialistas en el tema político, pero yo le sugerí tu nombre y él ahí mismo me dijo que sí, me dio tu contacto y bueno, agradecerte porque fue como de inmediato y me sorprendí bastante, me sorprendí gratamente y también, o sea, me sorprendí en este momento hablando contigo y con todos mis compañeros porque es como sentirlo muy cercano y es como que Dios a veces o la vida o lo que creamos nos pone en el camino y ver pues también esa conexión que tenemos también y que compartimos. Entonces, pues fue muy, muy grato de verdad y de verdad que muchísimas gracias. No, como les dije, gracias a ustedes, Orlando. Muchas gracias a ustedes, a su equipo de trabajo, a ustedes como medio alternativo. De verdad que para nosotros es un privilegio estar acá con ustedes. Invitarlos a la ciudadanía que los ven y que los escuchan a que abran sus corazones, abran sus entendimientos a ver la otra realidad que hay de la población con discapacidad y que nos ayuden a trascender esos imaginarios que todavía hay de que nos miran como personas enfermas y como pobrecitos. No, nosotros solamente necesitamos oportunidades para salir adelante y para aportarles a la sociedad y para aportar a nuestras familias y a nosotros mismos. Decirles también que entendamos que la guerra es algo que nos ha tocado a todos y la población con discapacidad no ha sido la excepción. La población con discapacidad de la Colombia profunda la han hecho partícipe de la guerra, la han hecho la han instrumentalizado, ¿sí? A través de la guerra nos han mutilado, nos han asesinado, nos han quitado nuestros territorios, pero nunca se nos ha dado la oportunidad de participar en procesos de paz y esa es una de las conclusiones a las cuales llegamos después de participar en este encuentro nacional que hicimos hace ya unos días sobre la discapacidad. ¿No? Invitarlos a ustedes también a que nos ayuden a investigar, a que si hay medios alternativos de comunicación que quieran activar sus unidades de investigación, a mirar qué está haciendo el gobierno nacional o qué están haciendo los gobiernos regionales y locales frente al tema de la discapacidad. De verdad que se los agradecemos porque diríamos que somos muy poquitas manos para hacer todo lo que hay que hacer y sería muy importante contar con el apoyo de ustedes también para acceder a la información, ¿sí? Porque
para nosotros algunas discapacidades como la visual es muy complejo acceder a las plataformas del Estado porque no todas son accesibles a los lectores de pantalla. El SECOP, por ejemplo, que es donde se miran los procesos de contratación, esta plataforma no es accesible, entonces necesitamos de apoyos de ustedes, de unidades investigativas que nos ayuden a tener la información de una forma más expedita y de una forma más inmediata. Así que no, muchas gracias y cuente también con nosotros para lo que nos requieran ustedes como medios alternativos de comunicación. Nuevamente, muchas gracias a ustedes.